Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 12, donde vamos a estar desarrollando la unidad 8 del programa, en el que hablamos del sistema esquelético. Continuamos con el sistema esquelético, pero ahora vamos a tratar el esqueleto axial y el apendicular. Sí, en esta clase particularmente nos vamos a centrar en el esqueleto axial. Y cuando hablamos del sistema esquelético tenemos que saber, ¿sí? Este es un concepto importante, que nosotros estamos formados por 206 huesos, es decir, nuestro esqueleto está compuesto en la persona adulta por 206 huesos. En los chicos a veces se pueden presentar algunos huesos más, pero luego se terminan de fusionar, entonces tenemos un número final de 206. Y ya habíamos visto, pero vamos a recordar que el esqueleto se divide en dos: en el esqueleto axial, que está formando la parte central de nuestro cuerpo y que tiene funciones principales de protección, ya que forma cavidades como la cavidad torácica y la cavidad craneana que protegen los órganos. El esqueleto axial está formado por el cráneo, la columna vertebral y el tórax y parte de la pelvis. Mientras que el esqueleto apendicular es el que forma las extremidades del cuerpo y, digamos, la parte más móvil del esqueleto, es decir, es la que nos permite desplazarnos, movilizarnos y agarrar cosas con las manos. Y está formado por la cintura escapular, que es la que une el esqueleto apendicular, o sea, el miembro superior, a el esqueleto axial, brazos, manos, la cintura pelviana, que une el esqueleto axial con los miembros inferiores, las piernas y los pies. Y acá, bueno, en rojo tenemos esqueleto axial, esqueleto apendicular. ¿Cuántos huesos hay en cada uno? ¿Sí? Entonces, en el esqueleto axial está formado por 80 huesos, mientras que el esqueleto apendicular está formado por 126 huesos. Y tenemos distintas divisiones: cabeza, el hueso hioides, que es un hueso que está por acá abajo, que no articula con ningún otro hueso, los huesecillos auditivos, la columna vertebral y el tórax. La cabeza, fíjense que está formada por 8 huesos que forman el cráneo, la parte más posterior, y la cara, que es la parte anterior de la cabeza. Mientras que el tórax, a su vez, tiene el esternón, que es este hueso central, y las costillas, que son 24. Y en el esqueleto apendicular, bueno, en total, entre la cintura escapular, extremidad superior, cintura pelviana y extremidades inferiores, tenemos un número de 126 huesos, con lo cual 80 más 126 nos da un total de 206 huesos totales en nuestro esqueleto en el adulto, como decíamos. Vamos a ver ahora entonces, a continuación, antes de comenzar a tratar las distintas partes del esqueleto axial, que los huesos tienen lo que se dice accidentes, es decir, tienen un relieve. Vamos a ver que el hueso, si uno toma un hueso largo, un hueso corto, tienen distintas saliencias o agujeros o depresiones, entonces son accidentes de superficie, es decir, como si en nuestra geografía uno encuentra montañas, valles, lagos, etcétera. Bueno, lo mismo pasa en las superficies exteriores del hueso, y estos accidentes, que en el libro, bueno, lo llama reparos de superficie, se adaptan o surgen para cumplir determinadas funciones. Entonces tenemos dos tipos principales de estos accidentes. Por un lado tenemos depresiones y orificios, como su nombre lo indica. Bueno, unas son como hundimientos y otras son agujeros, esos orificios, y se encargan de formar parte de articulaciones, o forman las articulaciones, y además permiten el pasaje de tejidos blandos. Entre ellos encontramos la fisura, el foramen, surco, fosa y meato. Ahora vamos a describir un poquito cada una. Y por otro lado tenemos las apófisis. Las apófisis son como saliencias, como a veces hasta como agujas o estiletes, o como un promontorio. Entonces ese tipo de saliencias se los llama apófisis. Obviamente de distinto tipo, tenemos, y algunas cumplen funciones formando parte de las articulaciones, o otras son en general puntos de inserción de ligamentos y de tendones. Generalmente las apófisis sirven de
punto de inserción. Ahí se iban a insertar el tendón de algún músculo, perdón, los ligamentos de algún músculo o los tendones que unen los distintos huesos. Dentro de los primeros, los que forman las articulaciones, tenemos el cóndilo, la carilla y la cabeza. Y dentro de los que forman puntos de inserción tenemos la cresta, el epicóndilo, la línea, hipófisis espinosa. Bueno, estos son o espina, el trocánter o la tuberosidad. Si vamos a ver, por ejemplo, algunos de los ejemplos, los primeros, la fisura y el foramen. Un ejemplo típico es lo que se llama el hueso esfenoides dentro de nuestro cráneo. Este hueso grande que forma parte del piso del cráneo, lo vamos a ir viendo en detalle, se llama esfenoides, que tiene, ven, esta forma bastante particular, muy extraña, que se dice que tiene forma de mariposa con las alas abiertas. Bueno, en este hueso pasan muchos nervios y vasos sanguíneos. Acá, esta parte que estamos viendo, es lo que se denomina un foramen o agujero. Este, por ejemplo, es el foramen óptico, por donde pasa el nervio óptico, y este que tenemos acá abajo es el foramen redondo mayor, acá atraviesa el nervio maxilar. Y por otro lado, esta escotadura que tenemos acá, digamos, agujero más alargado, se lo llama fisura, como vieron, fisuras que podemos tener en, no sé cómo nos dicen, el relieve de la Tierra, bueno, en los mares. Esta es una fisura orbitaria superior. Este hueso, como les digo, es el efenoide, se llama la fisura orbitaria superior del efenoide. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan, fíjense, nervio oculomotor, el nervio troclear, ramas del lagrimal frontal y distintos nervios, muchas estructuras del tejido nervioso pasan por este hueso. Y ahí vemos entonces dos ejemplos de agujero o foramen y fisuras. Bien, en cuanto a lo que llamamos también de esos accidentes, vamos a, por ejemplo, en el húmero, que es el ejemplo que les da el libro, vemos que tenemos, por ejemplo, lo que es el surco, y dentro de los surcos tenemos entonces el surco intertubercular, también llamado la corredera bicipital, que es esta que está acá en celeste, que lo vemos entre los accidentes también, que es el tubérculo menor y el tubérculo mayor. Voy a mover un poco, este que tenemos acá es el tubérculo mayor del húmero. Este es el húmero, el hueso del brazo. ¿Sí? Fíjense que entre estos dos tubérculos hay una corredera. Esa corredera se lo llama corredera bicipital o surco, como accidente, porque es una pequeña ranura sobre la superficie de este hueso, y por acá ¿qué pasa? Van a pasar vasos sanguíneos, nervios o tendones. Por otro lado también tenemos las fosas, y en este hueso presenta una fosa, por ejemplo esta que estamos viendo acá es la fosa coronoidea, donde se inserta la saliencia de otro hueso. Ahora vamos a ver cuando veamos esqueleto apendicular. Pero entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es un surco y lo que es una fosa. Bien, finalmente dentro de lo que son las depresiones y los orificios tenemos lo que se llama el meato, y eso el más común y conocido, acá este hueso temporal, esta parte contiene un agujero, que en este caso es el conducto auditivo. Ese es un ejemplo de lo que es un meato. O sea, es un agujero que se dice tubular. Si vemos en mayor detalle el hueso temporal, acá vemos este conducto auditivo externo que se introduce dentro del hueso y es un canal bastante más largo que un agujero. Bien, con respecto entonces a lo que son las apófisis, esas proyecciones o saliencias de un hueso, que las primeras, las que forman parte de articulaciones, vamos a ver, por ejemplo, en el hueso este largo, el fémur, el hueso de la pierna, que tiene algunas de ellas, presenta, por ejemplo, los cóndilos, que son estas que están acá, que forman parte de la articulación con los huesos de acá abajo. Tenemos
¿sí? Con la tibia y el peroné. Estos dos huesitos que vamos a encontrar acá. Entonces, el fémur en esta parte articular, ¿sí? Especialmente en esa zona, vemos que presenta los cóndilos. El cóndilo lateral derecho y el cóndilo medial. Estas zonas de este hueso forman parte entonces de esa parte articular, de la articulación entre el fémur con la tibia y el peroné. Por otro lado, acá también en el fémur vamos a encontrar lo que es la cabeza del fémur. Esta saliencia, fíjense, con forma cóncava. Entonces, lo que es cabeza se refiere generalmente a una saliencia, generalmente redondeada, que se inserta dentro de una cavidad, la cavidad glenoidea, que es de la cabeza, del hueso de la cadera. Entonces acá tenemos otros dos ejemplos, o sea, de lo que es apófisis. Los cóndilos, la cabeza, y nos faltaría lo que es la carilla, que vamos a ver en las vértebras, vamos a encontrar esas carillas. Con respecto entonces a lo que es la carilla articular, eso podemos encontrarlo, por ejemplo, en las dos primeras vértebras, que tenemos en el atlas y en el axis. Esta que estamos acá, esta es la vértebra 2, la cervical 2, este es el cuerpo de la vértebra, esta es una apófisis, una saliencia. Acá también tenemos un ejemplo de lo que es una apófisis. Estas que vemos acá, ahora teñí, bueno, pero están en naranja. Estas son las apófisis articulares o carillas articulares en realidad. ¿Sí? Se llaman facetas articulares, también las podemos encontrar en el libro, por ejemplo. ¿Sí? Pero son las partes que nos dice que tiene una superficie articular suave, que es más plana, con ligeramente cóncava o convexa. ¿Sí? Este es un ejemplo entonces de carilla articular. Ahora hablando de lo que son las apófisis, esos puntos de inserción, o sea, de apófisis, que los que constituyen puntos de inserción de tendones o de tejido conectivo, tenemos por un lado lo que es la cresta. El ejemplo más común, estamos en este hueso de la cadera, el ilium. Tenemos la cresta, esta parte superior es la cresta ilíaca, y fíjense que sirve de inserción a los músculos dorsal ancho, oblicuo interno, transverso del abdomen, glúteo mayor, tensor de la fascia lata y oblicuo externo. O sea, en todo este reborde que vemos acá se insertan varios músculos. Y ya que estamos en los huesos de la cadera, vamos a ver entonces, decíamos es el ilium, que forma todo lo que es el hueso coxal. Está formado por tres huesos, el ilion, el isquion y en el isquion, que es el que está acá abajo, vamos a encontrar entonces lo que es también un ejemplo de tuberosidad, que es esta parte, esta saliencia rugosa. La tuberosidad es una proyección rugosa que puede ser de tamaño variable. Se lo llama tuberosidad isquiática. Entonces acá, fíjense que se inserta el bíceps femoral, el semimembranoso, semitendinoso, el aductor mayor y el ligamento sacrotuberoso. Entonces estos son distintos ejemplos de apófisis que constituyen puntos de inserción. Bien, ahora si volvemos, al hueso del muslo, ¿sí? El fémur, para continuar viendo algunas de estas apófisis que son puntos de inserción. Vamos a buscar lo que son los epicóndilos. Tenemos el epicóndilo. Bueno, los epicóndilos son proyecciones generalmente irregulares que descansan sobre un cóndilo. Recordemos que acá tenemos el cóndilo lateral, ¿sí? Entonces, este pedacito chiquitito que vemos acá sería el epicóndilo, es decir, es un cóndilo que sale de un cóndilo. Por eso se llama un epicóndilo, o epi es al costado. ¿Sí? Es algo que está en el cóndilo y sobresale el epicóndilo lateral derecho. Y acá tenemos un epicóndilo medial que sale de este cóndilo medial. Bien, entonces esos son los epicóndilos, que son proyecciones irregulares. Bien, por otro lado, ya que estamos con el fémur, podemos ver lo que es
también lo que es una línea, que una línea dice es una excrescencia. Una excrescencia es una protuberancia no tan prominente como una cresta, que generalmente la línea es larga y angosta, así es como una pequeña saliencia, y es lo que vemos acá en verde en la parte posterior de en la cara posterior del fémur, lo que va acá en esta posición. Eso es lo que se lo llama la línea áspera. En esta línea áspera se insertan muchos músculos: el pectíneo, glúteo mayor, ilíaco, aductor mayor, aductor corto, aductor largo, vasto medial, vasto lateral y el bíceps femoral. Todos esos huesos se insertan en esta línea áspera, que, como decimos, al tener inserción de músculos, o sea, tendones de músculos, entonces esos van trabajando sobre el hueso y eso van haciendo que también el hueso adopte su forma final. Acuérdense que se va remodelando, por lo tanto ahí se va formando esa línea áspera, una línea más dura con ciertas saliencias que permiten o mejoran la inserción de esos músculos en este hueso. Y finalmente acá dentro de las apófisis tenemos el trocánter, que es una saliencia muy grande, que viene a ser esta que está acá. Esta saliencia se la llama el trocánter mayor del fémur. Ahí lo podemos ver. Es una saliencia, como dice, muy grande. Vamos a centrar un poquito. Entonces, y en este trocánter mayor del fémur tenemos la inserción del glúteo medio. O sea, de que es grande, se inserta un músculo, pero que hace mucha fuerza para sostenernos, para caminar, para mantenernos erguidos, para agacharnos, etc. Siguiendo entonces con el tema de apófisis, también existen apófisis, las llamadas apófisis espinosas, que son proyecciones finas y largas, o filosas, y eso encontramos en las vértebras, cualquier vértebra que tomemos, digamos que tenemos un cuerpo y esas alas. Entonces, esta saliencia se la llama la apófisis espinosa en una vértebra. Y estas que son saliencias hacia afuera se la llama apófisis transversas. Y finalmente, dentro de las apófisis, dentro de esas saliencias o prominencias que salen de los huesos, volvemos también, por ejemplo, al húmero. El ejemplo que les da el libro les habla de esas saliencias que son los tubérculos. Tubérculos son proyecciones también redondeadas de tamaño variable. Tenemos el tubérculo mayor del húmero, donde se insertan, por ejemplo, el músculo supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Y lo que constituye las, digamos, partes de esa surco intertubercular que ya habíamos visto. Y tenemos el tubérculo menor y el tubérculo mayor. Puntos de inserción de músculo. Acá, por ejemplo, en el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. De esta manera hemos visto todos los accidentes, los tipos de accidentes que podemos encontrar en distintos huesos. Vamos entonces ahora a comenzar con la descripción de las distintas partes del esqueleto axial, comenzando con la cabeza. Habíamos dicho que la cabeza está formada por el cráneo y por la cara, que teníamos 22 huesos, 8 son del cráneo y 14 de la cara. Dentro de los del cráneo, que estamos viendo acá, que es la parte superior, que es son los huesos que forman la cavidad craneana donde está contenido el encéfalo, encontramos huesos dos parietales, es decir, huesos pares, un parietal derecho, un parietal izquierdo, dos temporales, uno a cada lado, acá no se ve, un frontal, que es el que tenemos en la parte de adelante, lo que forma nuestra frente, un occipital, lo que forma la parte posterior de nuestro cráneo, y un hueso llamado efenoides y uno etmoides. Este efenoides que ya lo mostré en el ejemplo, después lo vamos a ver. Sí, entonces son dos parietales, dos temporales, un frontal, un occipital, un efenoides y un etmoides. Fíjense que los huesos del cráneo están articulados entre sí por lo que se llaman las suturas, que son los puntos donde se conectaron los huesos cuando se venían osificando, entonces se fueron conectando. Tenemos distintas suturas: la sutura coronal, que separa el hueso frontal de los parietales, la sutura sagital, que separa los parietales entre sí, y la sutura lamboidea, que separa el hueso occipital de los parietales. Después, o sea, acá estamos mostrando un poco más la sutura, es decir, son los puntos en donde se conectaron los huesos cuando se venían osificando,
Y les recuerdo que, por ejemplo, cuando nacemos todavía estos huesos no están, o estas suturas no están totalmente formadas ni osificadas, sino que el hueso es membranoso, lo cual también al momento del nacimiento le permite un poco desplazarse a estos huesos para que el feto pueda pasar por el canal de parto, y luego más o menos entre el año se termina de cerrar esta sutura. Entonces, como nos dice acá, recordemos que hay también 3 huesos del oído, entonces excepto estos huesos, los huesecillos del oído, que se les dice huesecillos porque son muy chiquititos, son los más chicos de nuestro cuerpo, y de la mandíbula todos los demás huesos se articulan mediante estas suturas. La sutura es un punto de articulación que ya, bueno, vamos a estudiar un poquito más en detalle cuando veamos articulaciones. Dentro de la cara tenemos 2 huesos nasales, 2 maxilares, acá hay 2 huesos pares, después tenemos el cigomático, 2 cigomáticos lagrimales, palatinos, el cornete nasal inferior, el pómez y la mandíbula, los huesos de la mandíbula. Ahora también vamos a ir viendo más en detalle esos huesos. Bien, como les decía acá, entonces tenemos el hueso parietal que está formando. Pensemos que el cráneo tiene una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, una cara anterior y 2 caras laterales. ¿Sí? Entonces tenemos un techo, un piso y las paredes laterales de lo que estaría formando la cavidad craneana. Por eso el cráneo, recordemos, son 8 huesos. Tenemos en la parte superior el hueso parietal y el hueso frontal. A los costados y en la parte posterior, en las paredes laterales, tenemos los huesos parietales y este hueso que está acá que se lo llama el temporal. Y fíjense que también parte de esto que está en verde, que es el hueso efenoide. Que eso, vamos a ver que les decía, tiene forma de mariposa con las alas abiertas. Bueno, estas son parte de las alas de esas mariposas, es el hueso esfenoide. Entonces las paredes laterales están formadas por el parietal, el frontal, el temporal principalmente y parte del esfenoide. Y ya la parte inferior y posterior de la cavidad craneana está formada por la parte parietal y el hueso occipital, esta parte posterior, y luego el piso de la cavidad craneana está formado posterior por el hueso occipital, parte de este hueso temporal y este hueso esfenoides y el etmoides que acá alcanzamos a ver, fíjense un poquito ahí, formando parte de la cavidad orbitaria, es decir, la cavidad en donde van contenidos los ojos. ¿Sí? Entonces tenemos distintos accidentes, ahora vamos a ir viendo un poquito más en detalle. ¿Sí? Tenemos acá más en detalle en este atlas humano, entonces el cráneo, donde, como les digo, tenemos el hueso frontal, los 2 parietales, izquierdo y derecho, formando el techo. Después tenemos las paredes laterales, fíjense que es parte del frontal, y los parietales. El temporal, este hueso, que incluso tenemos el oído en esta parte, en la parte del oído externo y el oído interno, va a estar contenido en él, y parte del hueso esfenoides. Por detrás tenemos los 2 parietales y el occipital. Mientras que por debajo, ven, nos queda conteniendo el hueso occipital, que presenta el agujero o foramen magno, que es por donde se continúa el sistema nervioso a través de la columna vertebral. Ahí va la espina dorsal. Entonces, este es el hueso occipital. Y como les decía, entonces tenemos un techo y un piso, que lo podemos ver desde afuera, es bastante más liso. Acá, fíjense que incluso en el hueso temporal tiene una saliencia, que esta es la apófisis cigomática, se lo llama, que forma también este agujero, que se junta con el hueso cigomático, con esta saliencia del hueso cigomático, que bueno, eso es este es un hueso de la cara, este acá,
el hueso cigomático, no forma parte del cráneo sino de la cara, pero este hueso cigomático forma parte de este arco cigomático que forman entre la apófisis cigomática y esta saliencia, que para que vean acá, es la apófisis temporal del hueso cigomático, esta que tenemos acá. Entonces eso forma el arco cigomático y el hueso cigomático también constituye parte de las órbitas oculares, que es donde están contenidos los ojos. Ahora bien, yo les decía, si por fuera es un poco más liso y no tiene tantas irregularidades, si bien las hay, si uno eliminamos, ocultamos por ejemplo esto, entonces tenemos acceso al interior del cráneo, vemos que ahora sí hay más depresiones y puntos de contacto entre los huesos y irregularidades donde también se insertan o se acomodan parte de lo que es el cerebro dentro de la cavidad craneal. Acá tenemos el hueso esfenoides, que también, como digo, tiene esa forma irregular, y ven que forma parte importante del piso de la cavidad craneana, tiene estas irregularidades. Ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, pero esos son, entonces, recordemos, dentro del cráneo son 8 huesos que forman la cavidad craneana, y nos falta ver, entonces, en esta parte, este es el hueso etmoides, que también forma parte del piso de la cavidad craneana, y estaría formando parte de las paredes posteriores de la cavidad nasal, ¿sí? De donde estaría nuestra nariz. Fíjense que está por delante del etmoides, y este es entonces el hueso del esfenoides, está por delante del etmoides, formando parte, ¿sí?, de las paredes posteriores, o sea, la pared posterior de las fosas nasales. Sí, con respecto entonces, hablábamos del hueso esfenoides y nos dice el libro, bueno, acá lo describe como la piedra angular de la base del cráneo. Y esto es verdad, ya vieron la ubicación, entonces, al formar el piso del cráneo, articula con el resto de los huesos craneales, y los ayuda a mantenerse unidos entre sí. Y como decíamos, tiene esas alas mayores y alas menores, que si lo veíamos desde arriba también tiene una depresión, que ahora se los voy a mostrar, que se llama la silla turca. Este que está en el centro sería el cuerpo del esfenoides, y también por acá vemos que tenía agujeros que se llaman los senos, ¿sí? Senos son cavidades dentro del hueso que contienen básicamente aire, ¿sí? Eso es lo que se inflama cuando, por ejemplo, nos da una sinusitis. O sea, estos senos esfenoidales drenan ese líquido que tienen a la cavidad nasal. Por eso cuando uno tiene una sinusitis, todo ese líquido que de la inflamación que se genera sale por la nariz. Entonces, no es el único hueso que tiene senos, senos hablando como de esas cavidades, esos espacios vacíos, o sea, que ayuda a que el hueso sea más liviano. También tenemos senos, ahora vamos a ver un poquito más adelante en la parte frontal. Y por otro lado, bueno, acá hemos visto algunas depresiones, los agujeros, las fisuras que podíamos encontrar en el hueso etmoide, y hay algunas saliencias que se las llama las apófisis. Esas saliencias son apófisis pterigoides, donde se insertan también tendones. Bien, acá vemos que entonces el hueso etmoides, que queda por delante, ¿no?, del hueso esfenoides, tiene una apariencia, como dice, esponjosa. Acá, si lo vemos desde arriba, vemos estos pequeños agujeritos, que por eso parece como una esponja, que está formando la parte del piso de la cavidad craneana y a su vez el techo de lo que es la cavidad nasal de nuestra nariz, ¿sí? Está en la parte posterior de la nariz, como decíamos, y la parte anterior de la base del cráneo, está por dentro de las órbitas, forma también parte de las órbitas, de las paredes medias de las órbitas, y también una buena parte de lo que es la cavidad nasal, es decir, forma las paredes posteriores y laterales y una parte de la cavidad media, ¿sí?, de la cavidad nasal, de lo que es el tabique, pero bien al fondo. Y si miramos desde arriba, tiene, bueno, esta saliencia que se llama la apófisis cristagalli. Bueno, estamos viendo desde arriba. Si lo miramos de costado, tenemos que tenerla. A ver,
estamos viendo anterior posterior, ¿sí? Esta que está acá, esta saliencia hacia arriba, es la apófisis, esta cristagali, donde se inserta, se dice la hoz del cerebro, que es un tejido conectivo que rodea, el tejido conectivo que envuelve al cerebro y lo protege por dentro del cráneo, se inserta en esta apófisis cristagali. Por otro lado, estos agujeritos que podemos apreciar acá, que son los forámenes o agujeros de la lámina cribosa, es por donde pasa el nervio olfatorio, desde el lado cerebral, ¿sí? Desde el otro lado tendríamos el epitelio olfatorio de la nariz. Entonces, por dentro, ¿sí? Por encima tenemos, pasa, como les digo, los nervios, el nervio olfatorio, y del otro lado ya estaríamos formando parte de la nariz. Y también acá encontramos los cornetes, que son estas saliencias, o sea, en el hueso etmoides, donde están esos famosos cornetes de la nariz. Esto ya es dentro de la nariz, donde tenemos el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Los cornetes son estas saliencias dentro del hueso, en la estructura de la nariz, de la cavidad nasal, lo que permiten entonces que el aire cuando ingresa, o sea, se contacte con una mayor superficie corporal, permitiendo que se caliente el aire, y por otro lado retiene las partículas o las impurezas que trae el aire, ya que al ser estructuras internas que sobresalen, genera turbulencia en el aire, ¿sí? O sea, choca contra las paredes, y va a generar una turbulencia que permite que sean captados, y como además hay cierta mucosidad en esas estructuras de la nariz, se quedan pegadas las partículas, generando esa turbulencia y mayor contacto del aire con la superficie nasal, lo que produce calentamiento del aire y un efecto de purificación que a su vez se ve potenciado un poco por los pelos que tenemos dentro de la nariz. Acá entonces estamos viendo el esfenoides con esas partes. Ahora vamos a volver a lo que es la cabeza, todo nuestro cráneo nuevamente, y veíamos entonces en parte, este lo podemos ocultar, este también. Acá tenemos el hueso esfenoides y en esta zona tenemos el hueso etmoides con su lámina cribosa que está en esta zona, que es donde le digo, en esta zona de las zona craneal, donde pasan los nervios que contactan el sistema nervioso con el epitelio de la cavidad nasal, que es la que ahora estoy borrando, para que podamos apreciar entonces un poco más. Esta es la lámina perpendicular del hueso del etmoides que tenemos acá. Entonces, este hueso, como ven, acá tenemos la lámina cribosa, la apófisis cristagali, donde les decía que se inserta la hoz del cerebro desde el cuerpo. También este es un hueso que contiene espacios vacíos, donde están los senos. Y esto que ahora estamos viendo de frente, tenemos esta línea perpendicular que forma parte del tabique nasal, la parte posterior. Y por dentro tenemos estos cornetes medio, y más hacia adentro tendremos que encontrar en lo que es el cornete, acá no lo alcanzamos a apreciar, perdón, pero acá adentro está el cornete superior, ¿sí? O sea, existen en la cavidad nasal tres cornetes, el cornete superior y medio están o forman parte del hueso etmoides. O sea que el hueso etmoides entonces forma parte del piso del cráneo, parte de la cavidad nasal, las paredes laterales y parte posterior de la cavidad nasal, y también parte de las paredes de la cavidad orbitaria, ¿sí? De la cavidad donde están los ojos. Entonces, este es el hueso etmoides. Como ven, no es muy conocido, pero es bastante importante. Tiene todas esas articulaciones con los otros huesos de la cabeza, sobre todo con el esfenoides, perdón. Vieron, y como les decía, el esfenoide que articula con casi todos los huesos del cráneo, con el occipital, con el temporal, con los parietales por acá, y con el frontal y con el etmoides. ¿Sí? Entonces, esos son todos los huesos que constituyen, los 8 huesos que constituyen el cráneo. Ahora, si vamos a la cara, decíamos que tenemos unos
unos cuantos huesos que son pares. Vamos a encontrar, por ejemplo, el hueso cigomático, que está formando parte de las caras laterales de la cara. Y fíjense que el hueso cigomático forma este arco cigomático junto con el hueso temporal y parte de las paredes laterales de las órbitas oculares. Fíjense que las órbitas entonces están formadas por el esfenoides, el frontal, el cigomático, y por dentro acá encontramos otros huesos de la cara, que es el lagrimal, está contenido el conducto lagrimal, el etmoides, y este es el maxilar. Estamos viendo entonces los huesos de la cara, decíamos cigomático, maxilar, que son dos, maxilar derecho, maxilar izquierdo, cigomático derecho, cigomático izquierdo. Los lagrimales, el lagrimal forma parte de la nariz y también de la cavidad orbitaria. Hay dos lagrimales. Tenemos otro hueso, este sí es impar, es único, que es el vómer. Este hueso que está por detrás de la lámina perpendicular del etmoides. Por debajo tenemos el vómer, que es lo que forma parte también del tabique óseo de la nariz. Y estos son los cornetes inferiores, son dos cornetes inferiores que están también formando parte de la nariz, de la cavidad nasal, pero son huesos de la cara, ¿sí? Estos no pertenecen al etmoides, sino que son dos huesos independientes que son los cornetes nasales. Y nos queda entonces los maxilares superiores y nos queda la mandíbula o maxilar inferior, que este es un hueso único, que como ven articula con vamos a quitar esto, ¿sí? Articula acá con el hueso temporal. La mandíbula es uno de los huesos más grandes de la cara, o es el hueso más grande de la cara, y luego tenemos, bueno, los dientes, que no son parte en sí de los huesos de la cara, se los considera, pero tenemos, bueno, están articulados acá con mandíbula superior, el maxilar superior y el maxilar inferior. Bien, entonces, resumiendo, dentro de los huesos, ampliando un poquito más, no es resumiendo, dentro de los huesos de la cara tenemos los dos huesos de los nasales, o el libro los llama huesos propios de la nariz, que como ven forman parte de la parte superior o el techo de la cavidad nasal, es decir, donde está la nariz, o nasal anterior, o lo que se llama el puente de la nariz. Bien, o sea, es la parte ósea, la parte esta superior, que uno se la puede tocar incluso, y luego viene una parte cartilaginosa, que es la parte anterior de la nariz. Luego tenemos los dos maxilares, maxilar superior y maxilar inferior, que forman, como vemos, las paredes laterales de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal, perdón, y parte de lo que es el piso de la cavidad orbitaria. Le distinguen los dos huesos cigomáticos, que son los que nos tocamos acá a los costados, que forman parte de nuestras mejillas, estas estructuras que tenemos acá, es decir, la parte de la mejilla o nuestros cachetes están formados por estos huesos cigomáticos. Por dentro de la estructura de la nariz, entonces vamos a tener los huesos lagrimales. A ver si puedo, era más fácil encontrarlo acá. Los lagrimales, fíjense que forman parte de la pared superior y lateral de la cavidad nasal y parte también de la cavidad orbitaria. Son dos huesos lagrimales. Acá me pasé. Fíjense que la cavidad nasal, entonces las paredes laterales, tenemos los maxilares y los huesos lagrimales, y por delante los huesos nasales. Después tenemos, formando lo que es el paladar, voy a ir por debajo, los huesos palatinos. Fíjense, esto es el maxilar, entonces tenemos la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y después tenemos la cavidad bucal, que tiene un techo que es lo que llamamos el paladar. La parte de arriba de nuestra boca, cuando uno abre la boca, la parte superior es el paladar.
¿sí? Y ese paladar duro, lo que se llama, que está formado por hueso, está formado, lo que es el techo, entonces, de la cavidad bucal, por los huesos maxilar, los maxilares superiores, y por detrás de ellos, fíjense que hay dos huesos que son los palatinos. Estos huesos palatinos que tienen una forma irregular. O sea, una parte de ellos forma parte del piso, pero además tiene dos saliencias que tienen apófisis orbital y apófisis que contribuyen a formar parte de las paredes de las órbitas y bueno, de también de la cavidad orbital y la cavidad nasal. Entonces este hueso palatino se ubica por detrás en la cavidad bucal. Ahí lo podemos llegar a apreciar. Después, decíamos, existen dos maxilares superiores y tenemos dos cornetes inferiores que son los que vemos acá. Acuérdense que los cornetes superior y medio están ubicados en el hueso etmoide y existen, entonces son los dos cornetes nasales inferiores, son dos huesos independientes que están dentro de la nariz. Y el tabique nasal está formado por la lámina perpendicular del etmoides y por detrás un hueso impar que se lo llama el vomer. A ver si lo podemos ver desde acá. Ahí, desde este punto, en esta zona, o sea, por detrás de esa lámina, fíjense que es el hueso entonces que está formando parte de el tabique nasal. Vamos a sacar este hueso nasal inferior. Entonces ahí podemos apreciar la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vomer. Y finalmente tenemos la mandíbula o maxilar inferior. Sí, acá vemos entonces la mandíbula, que es el hueso más grande de la cara, que está ubicado, bueno, una parte de ella, o sea, es el hueso más grande de la cara y es el único hueso móvil también de la cabeza. Porque bueno, es la parte de abajo la que podemos mover. Fíjense que tiene se inserta acá en el tubérculo articular, o sea, en esta fosa mandibular del hueso temporal, lo que le permite la movilidad. Y acá tenemos la apófisis que permite, o sea, la apófisis, o sea, se llama coronoides, que es la que permite la inserción también de los músculos de la masticación. Vamos a adelantar un poquito. Sí, esta saliencia es la apófisis coronoide, esta es la apófisis condilar que se inserta, como les decía, acá en esta fosa mandibular del hueso del temporal, y de esta manera es un hueso móvil porque tiene músculos que lo permiten moverse. Tenemos también algunos, o sea, el agujero, el foramen mentoniano, que permite la inserción de músculos. O sea, fíjense que la mandíbula tiene una zona que es el cuerpo, esta parte, y luego las ramas mandibulares, que son las que se insertan o articulan con el otro hueso de la cabeza, con el temporal. También se aprecian, bueno, en la mandíbula los apófisis alveolares, que son saliencias en donde se insertan los dientes. De esta manera, bueno, tenemos los 14 huesos de la cara que están formando parte de nuestra cara junto con los 8 de la cabeza, que serían todos los huesos que tenemos presentes. Entonces más o menos 22 huesos de la cabeza. Y recordemos que también dentro de, volviendo un poquito para atrás, del hueso temporal se ubican los huesecillos auditivos, el martillo, el yunque y el estribo, que son 3 para cada oído, o sea, 3 izquierdo y 3 derecho. Y finalmente también dentro de esta tenemos el hueso hioides, que es este hueso que está en nuestra garganta. Sí, este es un hueso que tiene forma de U, que presenta un cuerpo y las astas, un asta mayor y un asta menor, y que tiene la particularidad de que, como les digo, forma parte de la garganta y no se articula con ningún otro hueso de la cara o ningún otro hueso del cuerpo. O sea, está situado en el cuello, entre el maxilar inferior y la laringe.
y está unido, por ejemplo, a la apófisis estiloides, a través de ligamentos que los unen, o sea que de esta manera se mantiene conectado y además forma parte de lo que es está formando parte de la laringe, con lo cual, bueno, cumple la función de permitir la inserción de muchos músculos. O sea, por ejemplo, los músculos, o sea, la lengua está inserta en este hueso, y además algunos músculos de la garganta. Acá vemos entonces algunas, o sea, los distintos huesos de la cara y del cráneo. Vimos que forman cavidades, tenemos la cavidad craneana, que está formada por los huesos del cráneo, pero también se forman cavidades, como les decía, la cavidad ocular o el globo ocular, y está formada por 7 huesos. Esa parte superior y parte de la pared posterior está formada por el hueso frontal. El hueso cigomático también forma las paredes laterales e inferiores. Acá en verde tenemos representado el hueso esfenoides, el hueso etmoides acá en naranja, el hueso lagrimal con su surco lagrimal, que es el que permite la circulación o la salida de las lágrimas, la formación, y también por parte del hueso maxilar. Aquí tenemos, fíjense acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son o sea, el hueso palatino está formando la parte inferior y media, o sea, la pared inferior, y en la zona media de la pared inferior podemos apreciar el hueso palatino. Entonces, entre estos huesos, palatino, cigomático, maxilar, etmoides, lagrimal, esfenoides y frontal, es que forman la cavidad ocular o el globo ocular. También habíamos dicho que tenemos dentro de los huesos se forman espacios vacíos, que esos son los senos paranasales. Son zonas que están tapizadas por mucosa, es decir, por tejido epitelial, y que drenan dentro de la nariz. Estos son los que cuando se inflaman generan lo que se llama la sinusitis. Esos espacios vacíos los encontramos en el hueso etmoides, en esta parte, o sea, acá lo podemos ver, en el esfenoides y en el maxilar superior, y están todos conectados a la cavidad nasal. Como vemos entonces, el seno frontal están ubicados en el hueso, acá lo vemos, sí, acá perdón, me faltó el hueso frontal, o sea, fíjense que en el frontal el seno frontal, dentro de los senos paranasales, está ubicado en el hueso frontal. Después tenemos el seno esfenoidal, las celdillas etmoidales, o senos etmoidales, y después tenemos el seno maxilar. O sea que son 4 huesos los que están formando parte de los senos paranasales, y están revestidos por epitelio nasal, o sea, de la mucosa. Se continúan con el epitelio de la mucosa y tienen conductos que drenan en las paredes laterales de la cavidad nasal. Entonces, por eso en una sinusitis es cuando se inflaman estas mucosas, y cuando hay demasiado líquido o se tapan estos conductos, genera una inflamación que empiezan a generar presión dentro de los senos paranasales, o la cantidad excesiva que se está formando a veces en una sinusitis genera presión y por lo tanto dolor. Acá vemos las distintas zonas entre las paredes laterales, entre los cornetes. Acá tenemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior, y que los distintos senos, el seno esfenoidal drena por arriba del cornete superior, el seno etmoidal entre cornete superior y medio, el seno frontal por debajo del cornete medio, y los de la cavidad o el seno maxilar en esta parte por debajo. Sí, entonces estos son las distintas cavidades que se forman dentro de estos huesos, que tienen espacios vacíos o llenos de aire, que se continúan con el epitelio de la nariz y que bueno,
cumplen una función, sobre todo, que es la de permitir que el cráneo se vaya, o la cabeza vaya creciendo de tamaño sin que haya un gran cambio en la masa de la cabeza. Sí, entonces, o sea, por un lado permiten que la cabeza sea grande, de hecho no están presentes al momento del nacimiento, sino que luego se van desarrollando a medida que el hueso también va creciendo, pero permite ese crecimiento en tamaño sin cambio en masa. Además, lo que permiten es aumentar la superficie de la mucosa nasal, del epitelio de la nariz, aumentando la producción de moco, y además permiten humidificar y purificar más el aire inhalado, o sea, producen el moco que llega también, que descarga en la nariz, permite que se humidifique y que permita que ese moco atrape partículas que ingresan con el aire. Y por otro lado, también estos senos paranasales sirven de cámara de resonancia, o sea, generan una mayor intensidad del sonido y una prolongación, así porque en esa zona resuenan. Y lo que hacen es, en definitiva, mejorar la calidad de nuestra voz. Por ejemplo, cuando estamos resfriados, ¿qué pasa? Vieron que nos sale así la voz media gangosa porque no están funcionando esas cámaras de resonancia, y por lo tanto fíjense cómo se altera esa voz, porque el componente de la voz no es solamente el movimiento de las cuerdas vocales, sino cómo resuenan dentro de las cavidades de nuestra cabeza. El sonido que producimos finalmente es un resultado no solo de las cuerdas vocales, sino de toda esa resonancia que se produce en el cráneo. Entonces, cuando estamos resfriados, perdemos ese efecto de resonancia y se cambia toda la calidad de nuestra voz, en definitiva. Bueno, acá yo antes les había mostrado entonces la ubicación del hueso hioides, que está, digamos, por debajo de nuestra cabeza, a la altura de la mandíbula inferior, y que articula, bueno, no articula con ningún hueso de nuestro cuerpo, pero está unido, perdón, no es que articula, a la laringe a través de ligamentos, y además con el hueso temporal. Su función entonces es la de sostener la lengua, es decir, de darle inserción a los músculos de la lengua, y también inserción de músculos del cuello y de la faringe, perdón. Entonces dicen que, bueno, parte de los cartílagos de la laringe y del hioides se pueden romper cuando hay, por ejemplo, un estrangulamiento, es decir, este es un hueso bastante delicado, o un golpe a esta altura puede generar el quiebre de este hueso, bueno, con la consiguiente dolor y dificultad para respirar y, bueno, para tragar y todo lo que sea, ya que está unido a la lengua. Bueno, entonces, siguiendo ahora ya con el esqueleto axial, pasamos a la columna vertebral. Está compuesta por 26 vértebras en el adulto, un poco más en los chicos, pueden llegar hasta 33 vértebras, pero en los adultos se reconocen que hay 26 vértebras, ya que las vértebras de la parte inferior, del sacro y del coxis, se fusionan ya en un adulto, es decir, se fusionan y ya no tienen movilidad. Ahora, si vemos entonces la columna vertebral, ese conjunto de huesos entonces que está formando parte de la parte posterior de nuestro cuerpo, y está formada por huesos individuales llamados vértebras. Entonces tenemos 7 vértebras cervicales en la parte superior, que están formando o ubicadas en el cuello de nuestro cuerpo. Luego tenemos 12 vértebras torácicas ubicadas en el tórax. Tenemos las vértebras lumbares, que están ubicadas en la región abdominal, y luego, o sea, son 5 vértebras lumbares, y luego vienen el sacro y el coxis, o sea que son las vértebras que finalmente están ubicadas en la cavidad pelviana. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, y un hueso sacro y un hueso coxis. ¿Sí? Fíjense que el sacro, estas son 5 vértebras sacras fusionadas, y estas son 4 vértebras coxígeas fusionadas. Tenemos estas 4 vértebras que no están fusionadas durante la niñez, pero
a medida que vamos creciendo, como decíamos, se van fusionando. De esta manera, en el adulto tenemos 26 vértebras. La función que tiene la columna vertebral tiene una función protectora sobre la médula espinal por dentro de la columna vertebral, en el agujero central que dejan las vértebras. Se extiende la médula espinal que viene del sistema nervioso central. Por otro lado, sirve de soporte a la cabeza. Las vértebras torácicas sirven de inserción a las costillas. También se inserta la cintura pelviana a esta región, junto con el sacro y el coxis, y además también sirven de inserción a los músculos de la espalda. Entonces tienen, como vemos, varias funciones y sobre todo esa, de protección de la médula espinal. La médula espinal son los nervios que vienen, nervios y neuronas que están contenidos del sistema nervioso dentro de esa región, y que esos nervios que vienen del sistema nervioso central, es decir, desde el encéfalo que está ubicado en la cavidad craneana. Vemos que entonces la columna vertebral funciona, dice, como un punto de sostén, como una columna propiamente dicho, como una vara que sostiene a todo nuestro tronco del cuerpo, pero además tiene cierta flexibilidad, permite movimientos hacia adelante, hacia atrás y determinadas rotaciones, ya que las vértebras entre sí, o sea, la columna vertebral está formada por vértebras unidas entre sí, y entre vértebras tenemos los discos intervertebrales, que están formados por cartílago. Entonces esos discos intervertebrales permiten ciertos movimientos entre las vértebras, que ya los vamos a ver un poquito más en detalle, y eso permite entonces esos movimientos, como decimos, de rotación y de flexión de la columna dentro de ciertos límites, además de que permiten la inserción de todos los músculos de la espalda y también, que tengamos esa movilidad. La columna vertebral, si la vemos de costado, no es una línea recta, sino que tiene curvaturas que son curvaturas normales a la columna. Es decir, todos tenemos estas curvaturas si tenemos un desarrollo normal de la columna vertebral. Dame un segundo.